Listo, nuestra parashá de hoy se llama Yitro. Antes de ello, quisiera que comenzáramos como a conocer un contexto de esta parashá. Yo no lo sabía, pero esta ya es la segunda vez que el Eterno me da la bendición de compartir esta parashá. Y es bien increíble que el Señor, a pesar de que ya la había leído una vez, y pues creo que cuando uno abstrae el mensaje, uno dice, wow, el Señor me reveló. Hoy fue algo completamente distinto que les quiero compartir. Eh, y el Señor es así, el Señor lleva su palabra y hace en nosotros un efecto distinto en cada oportunidad, porque su palabra es eso, su palabra es viva, entonces su palabra sabe qué hace en cada uno de nosotros. Como dice la palabra, es como una espada de doble filo y que llegas a los tuétanos. Y en esta oportunidad tuvo un efecto distinto y le doy gloria al Eterno por lo que podemos compartir hoy, por lo que antes me enseñó a mí, pues ahora les quiero compartir. Y bueno, entre los temas interesantes, quiero que compartamos un poco, antes de entrar al tema principal, un poco de las generalidades. ¿Quién era Yitro? Sabemos y hemos estudiado que Yitro en la palabra se le dan muchos nombres, ¿no? Algunos sabios dicen que fue en su nivel espiritual que se encontraba en ese momento. Otros dicen que Yitro como tal era un nombre que se le estaba dando por el rol que estaba desempeñando en el área eclesiástica de Madián, ¿sí? Y pues otros, como les digo, expresan que era el momento en que se encontraba Yitro, ese nombre es el que él tenía. Amén. Pero eso, como les digo, eso ya lo ya lo vimos en alguna oportunidad. Hay que saber que vemos otro tema y es qué significa el nombre Yitro. La parashá esta vez no tiene un significado como tal, sino que es el nombre de alguien, ¿sí? Tiene tanta relevancia porque no escuchamos tanto a Yitro en la palabra, lo escuchamos pocas veces y en esas pocas veces tiene participaciones bien cortas, pero esta es tan importante que hasta la parashá se le coloca su nombre. Entonces de pronto entendamos qué significa su nombre. Este sabio que dice que el nombre de Yitro venía dado por su rol eclesiástico que tenía en Madián, lo da porque el significado del nombre es abundancia o excelencia, ¿sí? Entonces él dice, bueno, este nombre se le está dando en este momento porque él está fungiendo un rol de sacerdote de Madián. Entonces, era excelencia para él, era abundancia que presentaba para él. Pero a mí me hizo ruido algo que de pronto había dejado pasar en alguna oportunidad, y era qué significaba ser sacerdote de Madián. ¿Recordamos quiénes eran los madianitas? Era un pueblo que descendía de Abraham, ¿sí? Era un pueblo que descendía pues de esa raíz, de esos patriarcas que nos traen hasta el día de hoy. Pero este pueblo había crecido en el desierto, no había seguido con la línea de Isaac y de Jacob. Este pueblo no hay mucha información de él, pero por lo mismo que crecieron y se desempeñaron y se desenvolvieron en el desierto, muchos años dicen que muy probablemente se había hecho a las costumbres que habían en los pueblos que lo rodeaban. Una de ellas eran las creencias que eran politeístas, ¿sí? No hay nada certero, son comentarios que los sabios han dado. Eh, Uno también por cómo platica Yitro con Moshe, porque le dice, de cierto es que tu Dios es mayor que los dioses, que otros dioses, ¿sí? Entonces aquí se toma que de pronto, en un contexto, pues ellos podrían haber sido politeístas. Em, sí, aquí dice, ahora sí que el Señor es más grande que todos los dioses, porque salvó al pueblo del poder de Egipto cuando los egipcios los estaban tratando muy mal. Esto nos da ese contexto de quién era Yitro y por qué era catalogado un sacerdote de Madián. Pero después también ocurre algo bien raro, ¿sí? Que a mí me hizo abrir los ojos así. Ok, ya entiendo por qué es sacerdote de Madián, ya entiendo qué significa eso.
Ahora, alto, ¿por qué lo dejaron ir a hacer sacrificios? ¿Por qué lo dejaron comer entre los sacerdotes? ¿Por qué? ¿Por qué dejaron que se pegara con el pueblo santo del Señor, con aquel pueblo que ejercía el poder de la palabra? Entonces aquí ya vienen y se comienza. Ya comienzan los sabios, se comienzan a generar los cuentos, cosas que no están en la palabra, pero ellos comienzan a elaborar conforme a, a- a escritos que hacían las personas por costumbres, pero que, como repito, no están en la palabra. ¿Y qué decían ellos? Que Yitro en ese momento hace una conversión y se vuelve al Dios de Israel, se vuelve al único Dios. Y por eso, desde que es llamada la atención de Yitro, él vaya con un corazón de, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto acá? O sea, yo creo en los X, Y, Z dioses, pero algo grande está pasando acá. Algo grande está pasando con Moshe, con mi yerno. ¿Por qué? Porque ellos tenían un pueblo esclavo y ha sido liberado. Ellos tenían un pueblo opresor que era muy poderoso, que controlaba grandes cantidades de tierra, que controlaba grandes cantidades de poder que se concentraban en ellos. ¿Cómo es posible que hayan salido? ¿Cómo es posible que hayan salido con tanto poder y ahora sean tan poderosos? Yo tengo que ir. Ellos dicen que desde ahí ya Yitro ya llevaba un corazón como convertido, ¿sí? Ellos dicen que desde ahí ya Yitro ya iba con esas dudas. Entonces, por eso es que dicen que llegó y pues hizo los sacrificios. Y luego, la pregunta de todos los sabios, ¿por qué Yitro se retira? ¿Por qué Yitro no se queda? En esta parasha que pudimos leer hoy, que está en Shemot, tenemos una parte muy corta de la conversación, pero en números se vuelve a traer la conversación y se da un texto mucho más grande. Y se dice por qué no permanece. Pero ese no va a ser el tema de hoy. Y aquí es donde también los sabios vuelven a decir, y dicen, no, lo que pasa es de que Yitro se retiró porque él quería traer a más personas al único Dios de Israel. Son cuentos, son fábulas que comenta el pueblo, pero que me parecieron interesantes como para dar un abrebocas, ¿sí? No sé si lo sabían, pero por eso te los comparto, yo no lo sabía. Pero me gusta cómo el pueblo genera esas historias y le da esa vida, y por eso es de que el pueblo, la Torá no es algo pesado, sino que la Torá son aquellas historias que van contando de generación en generación y se van haciendo suyas y las van haciendo tan pertenecientes al pueblo y pues van agregándole esta como sazón si lo queremos ver. En esta oportunidad, el Señor hablaba a mi corazón y les quiero expresar cómo es que se pueden dar aquellos acercamientos de las personas que no creen en Dios o de las personas que han tenido una ruptura en su corazón y se acercan a Dios. ¿Cómo se puede dar? ¿Cómo se dio en nosotros ese acercamiento con el Señor? No sé si ustedes lo tienen ahorita en mente. ¿Cómo fue que yo llegué a este lugar? ¿Cómo fue que yo he llegado a este día? ¿Cómo es que yo hoy conozco del Señor y lo tengo como ese único Dios? Lo tengo como ese Señor de mi vida. ¿Nos hemos hecho esa pregunta? Creo que cada uno tiene una historia muy importante que contar y me encantaría escucharla, pero no es el momento. Esperamos que el Señor nos dé una tarde con un café para poder escuchar la historia de cada uno, de verdad, Vanelo. Y entonces hoy quiero que profundicemos en este tema. Amén. Pues antes vamos a iniciar con una oración. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de mi hermana Dianita, de mi hermana Glorita, de mi hermana Ana, de mi hermana Blanca, de mi hermana Carmen, de mi hermana Luz. Gracias porque podemos escuchar tu palabra. Padre, haz tuyo este tiempo. Quita todo pensamiento humano, quita toda estructura elaborada por hombre, que seas tú, Padre, quien se haga creador de estos tiempos. Sé tú, Señor, el que tenga la dinámica, Padre, todo lo que hablemos. Permite, Padre,
encontrar en toda la lectura de nuestro Mesías Yeshua esta luz, Padre, que nos ha traído hasta el día de hoy. Gracias te damos porque eres misericordioso, eres amoroso y no nos has dejado, Señor, sin palabra el día de hoy. Bendito seas tú, bendito Padre. Ilumínanos y haznos caminar, Padre, por lo que nos has traído hoy. Llévanos de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, había que darle un nombre. Y esta parashá la titulé, perdón, este mensaje de la parashá Yitro lo titulé De la distancia a la misión. Eh, en esta parashá el Señor me hacía ver cómo es que cada uno ha llegado a sus pies. Esa forma que hemos encontrado, esa forma que intentamos replicar hoy utilizando el evangelismo eh, para traer a cada una de las personas de ese mundo de sombras a la luz admirable, como dice su palabra. ¿Sí? Y vamos a encontrar el centro de este mensaje en Éxodo capítulo 20, verso 2. Y dice, yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. Perdónenme por la tos, pero sé que hay mucho frío. Y, hermanos, ¿se recuerdan cuando éramos esclavos? ¿Lo recordamos? ¿Recordamos cuando vivíamos esclavizados en la carne? Cuando vivíamos esclavizados en el pecado, cuando de pronto nos despertábamos y decíamos, yo ya no quiero esto, yo sé que estoy complaciendo a mi carne, pero yo ya no quiero vivir esto, yo anhelo lo que está en la luz, yo anhelo aquellas risas de verdad nacientes, no aquellas risas momentáneas, no sé, si lo han pensado, pero yo me venía a pensar de verdad, o sea, yo recuerdo ese momento cuando fui esclavo, yo recuerdo ese momento, esos años que viví fingiendo ser una persona o viviendo o fingiendo ser o estar en un estado que no estaba, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue que el Señor me trajo? ¿Cómo fue que el Señor nos ha llevado hasta hoy? ¿Cómo podemos replicar esa forma? O mejor dicho, ¿podemos replicar esa forma o no la podemos replicar? ¿Cómo podemos ver a aquella persona que vemos en un estado similar, la podemos traer hacia el eterno? ¿Cómo? Esa fue el pensamiento que me hizo este versículo. Entonces aquí es donde me pongo a pensar en Egipto. ¿Por qué? Porque en nuestros temas centrales de esta parasha vemos a Yitro, cómo ordena, cómo hace una estructura en el pueblo de Israel. Vemos cómo Dios pone al pueblo a prepararse para recibir la palabra. Por favor, laven sus ropas, prepárense, absténganse de tener relaciones sexuales. No se pasen del monte Sinaí, no lleguen después de esos límites que puso el Señor. ¿Por qué? Porque van a morir, ¿sí? ¿Y cómo van a morir? También lo pone el Señor. Solo Moshe puede subir. Y luego y dicen, bueno, no, también Aarón, tráele, ¿sí? Da las indicaciones cómo debían de subir. Luego reciben la palabra, luego reciben esos mandamientos que el mismo Señor le había dado a Moshe y que le dijo, llévalos al pueblo, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa todo esto? Yo me ponía a pensar, el orden fue perfecto. ¿Por qué? Porque el pueblo era esclavo en Egipto. El pueblo en Egipto no podía recibir la palabra, no podía recibir esta ley. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Un esclavo no puede recibir una ley. ¿Por qué? Porque no hace lo que quiere. Un esclavo no está en una condición de hacer lo que él desea hacer. ¿Me explico? Un esclavo está sumido en un conjunto de tareas, en un conjunto de leyes que lo enmarcan únicamente para hacer un trabajo, nada más, ¿sí?
Un esclavo no puede pensar, un esclavo, si lo queremos ver así, no puede tener esa creatividad. ¿Por qué? Porque tienes que hacer lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, ¿sí? Y su fin de un esclavo, pues nunca va a ser una satisfacción propia, va a ser una satisfacción para quien lo está esclavizando, va a ser un valor para quien lo está esclavizando. Te acabas, te cambio, ¿sí? Te reproduces, listo, tus hijos también son mis esclavos, también son mi propiedad. Esta, esta es la libertad, esta es la realidad que estaban viviendo el pueblo de Israel. ¿Y saben qué fue lo más llamativo? Que viviendo esta realidad de esclavitud, oyen por una persona, por Moshe, miren, podemos ser libres. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ey, alto, calmado. ¿Cómo así? Creen y comienzan a recibir esa represalia de Faraón. Y les dicen, no, 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 ustedes están ociosos, más trabajo. ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué nos estás trayendo esto? Déjanos ser esclavos. Así estábamos mejor, ¿sí? Así estábamos mejor porque ahorita nos estás consiguiendo más trabajo. Ellos no buscaban ser libres. A ellos les daba miedo ser libres. Hay un, hay un pensamiento que no da tanto con la esclavitud porque creo que ya pues hace muchos años ya no hay una esclavitud, eh, ¿cómo le podemos llamar? Tan libre de decir, o sea, ellos son esclavos. Hay esclavitud, pero todo el mundo lo disfraza, ¿sí? Le pone colores o nombres más bonitos, ¿sí? Trabajo comprometido le llaman algunos, pero hoy por hoy sigue existiendo la esclavitud, pero le llamamos de otro nombre. Unos psicólogos decían que el único pensamiento que siempre va a hacer ruido, alguien que es esclavo o alguien que está viviendo capturado, alguien que vive en una cárcel, alguien que vive como rehén, es ser libre. Ese es el único pensamiento que siempre va a rebotar en su cabeza. Si nació siendo esclavo, él va a anhelar ser como las personas que lo están esclavizando. ¿Por qué? Porque piensa que esa es la libertad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Amén. Eh, este es el único pensamiento que va a hacer ruido, que va a hacer ese ¿sabes? Que va a hacer ese ruido. Yo quiero ser libre, yo quiero ser como él. Y era la situación del pueblo. ¿Por qué? Porque ya en esta generación que salió de Egipto, nadie había vivido en libertad. Todos eran esclavos. Ya habían pasado muchas generaciones desde José, que había llegado, desde toda la tribu de Israel, los hijos de Israel. Entonces toda esta tribu nació siendo esclava. La mente estaba en una cárcel, ¿sí? Que el pensamiento era ser libre, ser libre, ser libre. Eso pues lo dicen los psicólogos, no lo dice la palabra, no está en la palabra, pero todos dicen que es la mentalidad de un esclavo. Em, era esa parte es la que estaban, es la que pudo haber estado en sus mentes. ¿Qué sería si, qué sería si yo salgo de aquí? ¿Qué sería o cómo sería si yo fuera como el capataz egipcio, que él no está haciendo las tareas de peso como yo? ¿Qué sería como la familia egipcia que vivía allá y no tenía que hacer trabajo forzoso? ¿Qué sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si yo ya no fuera esclavo del pecado? ¿Cómo sería si yo no me hundiera más en las drogas, si yo no me hundiera más en el alcoholismo? ¿Cómo sería si mi cuerpo no dependiera de una sustancia química? ¿Cómo sería si mi cuerpo o mi ser no dependiera del alcohol para sentirme bien? Que no dependiera de X o Y cosa, que no dependiera de otra persona para yo sentirme completo o completa. Esas preguntas nos podríamos llegar a hacer en algún momento, ¿sí? Y esos son los pensamientos de alguien que quiere vivir en libertad. Esos son los pensamientos de alguien que está siendo esclavo por algo, por alguien. ¿Cómo sería así? ¿Sí?
Eh, la misma persona, siento yo que ahora se está esclavizando por ella misma. ¿Sí? Siento que ahora las esclavitudes ya no hay un faraón físico, sino que ahora es más que todo un faraón espiritual, que nos esclavizamos a nosotros mismos. Que hay personas que se llegan a esclavizar con un teléfono, con una persona, con un salario, con un trabajo, con una costumbre, con una sustancia. Nosotros mismos llegamos a esclavizarnos y ahí seguimos pensando que es por nosotros mismos, pero ya tenemos una hueste espiritual que está haciendo esclavo nuestro ser. ¿Y saben qué es lo más triste? Que es igual que el faraón, que no solo nos esclaviza a nosotros, esclaviza a nuestras familias, esclaviza a nuestros hijos, esclaviza a mi esposa, esclaviza a las generaciones que vengan. Eso es lo más triste. Y eso es lo que tenemos que romper. En esa situación de esclavos era donde yo pensaba, Padre, ¿por qué no liberaste al pueblo en Egipto espiritualmente? ¿Por qué fue hasta en el desierto? ¿Por qué pasó tanto tiempo ahí? Y ahí mismo me decía, un esclavo no podía recibir la palabra. Un esclavo no podía ser libre espiritualmente. Necesitaba ser libre físicamente para luego ser libre espiritualmente. A un esclavo tú no puedes llegar y decirle, mira, estas son las leyes que tienes que seguir. Ya tiene muchas leyes, ya tiene muchas obligaciones. No podés llegarle a cargar más a un esclavo. Si estás viendo a alguien con drogas, no puedes decirle, mira, seguí estos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque él es esclavo. Él está siendo un esclavo de algo, de alguien, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a esta persona? Y es lo que hoy queremos desarrollar. ¿Cómo poder llegar con una persona o, si es otro caso, cómo trabajar conmigo mismo si yo estoy siendo esclavo de algo, de alguien, ¿sí? ¿Cómo no morir en el intento? Pensaba yo. ¿Cómo no morir en ese intento de hacer un cambio no solo en mí, sino que también de pronto desearlo en otra persona para que el Señor haga ese cambio y lo traiga a su camino? Y yo ponía a pensarme, listo, Moshe desde una visión externa pudo ver, el pueblo necesita salir para ser libre. Moshe ya había salido, Moshe ya había salido de Egipto. Moshe se fue a Madián, conoció a su esposa, tuvo hijos y vio esa libertad, ¿sí? El Señor lo llama y le dice, no, no solo tú, quiero que también saques al pueblo y vayan a adorarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos una visión externa, nosotros podemos ver mucho más fácil la salida. Ojo, cuando nosotros lo estamos viendo en un externo, ¿sí? Cuando hacen nosotros mismos es muy difícil, ¿sí? No sé quién le ha pasado. A mí me ha pasado en algunas oportunidades que alguna persona llega y me pide un consejo, ¿sí? Me pide un consejo y dice, bueno, el Señor te puede ayudar, pienso yo. Pero es que necesitas, en este ejemplo que les digo, necesitas alejarte de esta persona. O sea, está pensando en mi mente. Esta persona te está haciendo esclava. Esta persona te está manteniendo en una situación en donde con migajas estás viviendo y todavía estás diciendo gracias. Lo posible, o sea, o lo que yo creería que puede ser una solución es sal de esa persona. Este trabajo te está esclavizando. Tienes que salir de ese trabajo. Ese esclavo no te está permitiendo adorar al Señor, no te está permitiendo recordar Shabbat, no te está permitiendo estar con tus hijos, con tus hijas, no te está permitiendo crecer en la palabra. Debes de buscar otro trabajo, debes de dejar de consumir esas sustancias. Te están haciendo su esclavo. Eso lo puede ver uno, porque uno está en una visión externa y uno lo mira tan sencillo que uno le puede decir, mira, ya deja de hacer eso. Volvamos a la situación. Están siendo esclavos. Estamos siendo esclavos, ¿sí? Debe de ocurrir algo distinto. Debe de ocurrir, como lo vuelvo a repetir, una liberación física, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder hacer eso?
y no morir en el intento. Quisiera que veamos al punto uno, ¿sí? Número uno, yo miraba entre todo ello es, el Señor inicia con la gracia. Iniciar por la gracia. Punto uno es iniciar por la gracia. Y, y, y perdonen que se lo diga, pero es que así sentí yo que fue mi conversión. Yo no llegué a los pies del Señor y me dieron una Torá y yo dije, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Sí, lo voy a hacer y mañana salí de esa esclavitud. No fue así, para nada. Para otros de pronto. Y acuérdense que todos pues tenemos esa diferencia. Y lo que miraba acá es de que el pueblo es sacado de Egipto sin un mérito. O sea, el pueblo no tenía un mérito. Si lo queremos ver, el pueblo no entró en oración y ayuno. O sí, ustedes leen en la Biblia que los israelitas, estando en Egipto, se pusieron a ayunar, se pusieron a clamar al Señor. No, no fue así. Ellos no conocían que tenían un Dios tan grande que si lo hubieran hecho, hubieran salido más fácil. No lo sabían. Me llama la atención cómo el Señor voltea a ver a Israel. Y aquí tenemos que regresar unas lecturas atrás en Éxodo capítulo 3, verso 7, y dice, pero el Señor dijo, he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto, de mano de sus opresores. Y ojo, mejor dicho, oído, y he escuchado sus lamentos. Estoy consciente de su dolor. ¿Qué fue lo que el Señor escuchó? Sus lamentos. Él no escuchó sus oraciones porque no habían. O eso entiendo yo. O no lo dice la palabra. El Señor no escuchó sus cadenas de ayuno. No sé si habían, pero tampoco lo narra la palabra. El Señor escuchó sus lamentos. ¿Sí? Verso 9 y 10. He escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. Así que tú irás allá porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Amén. El Señor escucha lamentos, el Señor escucha cómo el pueblo estaba sufriendo, cómo estaba siendo oprimido. A partir de ello es que manda a alguien a libertarlos, que manda a su designado para que sean libres. El Señor lo puede hacer, sí, pero el Señor le gusta usarnos. Al Señor le gusta prepararnos. Al Señor le gusta ver que Él es quien prepara y fortalece a las personas para hacer su obra. ¿Por qué? Porque esto hace que muchas personas podamos ser usadas por Él. Amén. Entonces, yo miraba esto y decía, el pueblo es sacado con mano fuerte, con señales de prodigio que nadie en la vida había visto. Y es por gracia. Porque el pueblo, como vuelvo a repetir, no tenía sus méritos. No habían hecho algo para que se hiciera de esa potencia sacarlos a cada uno de ellos. Pero es sacado y es puesto en libertad, una libertad física, ¿sí? El pueblo en ese momento experimenta por fin qué es la libertad física y qué es exponerlos a la libertad. No era fácil. Siendo esclavos, ellos tenían seguro, por lo menos, vivienda, que no los atacaran y comida. Sufrían, trabajaban, morían, pero estaban en un estatus de comodidad. Tenían eso seguro. Al ser expuestos en la libertad, ellos empiezan a experimentar el miedo, empiezan a experimentar la escasez, empiezan a experimentar la exposición a otros pueblos que los podían atacar, comienzan con el miedo, 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 miedo. Pero también comienzan con algo, comienzan a tener un vínculo con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el pueblo es expuesto, una de las señales más fuertes se hace presente. Se abre un mar en dos, ¿sí? Se abre ese mar que no los dejaba cruzar,
y que los tenía ahorillados contra el ejército de Egipto. ¿Sí? Sucede este milagro, yo me pongo a pensar, o sea, ellos se quedaban, ¿qué está pasando acá? Y pasan en seco. Ellos pasando y miran cómo el mar se cierra y se traga los carros del faraón. Sucede algo poderoso, ¿sí? Ven que esos opresores que les querían hacer daño son muertos por algo que ellos no podían controlar. No fue por espada, fue por la misma fuerza del Señor que algo que parecía no ser natural sucede. ¿Sí? Y ellos comienzan a conocer a Dios, comienzan a conocer qué puede hacer su Dios y comienzan a cantar y hacen un cántico. Moshe se levanta, hace un cántico al Señor en donde declara la fortaleza, donde declara el poder, donde declara el señorío. Miriam también agarra la pandereta y se ponen a glorificar a Dios, porque lo están conociendo. ¿Por qué no hacían eso siendo esclavos? Pues no sé si lo hacían, no narra la palabra. Pero se ponen a hacer esto en el desierto, ¿sí? Comienzan a tener esa comunicación y comienzan a ver qué es lo que el Señor puede hacer. ¿Amén? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Una manita levantada? ¿Sí? Ahí está, ahí está. Vamos a ver si todavía siguen acá. Entonces, el hecho de que el Señor pudiera sacar a Egipto mis hermanos y hermanas, crea y comienza a pulir un vínculo con el pueblo. Para que alguien se acerque al Señor, para que alguien abra ese corazón que está convertido en piedra, tiene que existir un vínculo con el Señor. Si no existe un vínculo, no vamos a abrir el corazón. El corazón puede estar dañado, puede estar herido, y se comienza a crear una costra que nos hace ser insensibles. Yo me recuerdo que a mí cuando me hablaban de Dios, yo llegaba hasta a golpear a la persona. Yo llegaba a amenazarlos y decía, "Ay, de eso no me hables". ¿Sí? Entonces, es un corazón muy insensible, que debemos de verlo antes de ir, como les digo, no muramos en el intento, tengamos estrategia. Eh, el vínculo también se hace necesario para que nosotros podamos mostrar y que podamos ver quién es Dios. Yo no le puedo decir a alguien que está hundido en drogas, que está hundido en el alcohol, Dios es bueno, Dios es fuerte, Dios te ama, aunque es cierto, pero su mente está cerrada en él, en cómo se mira, en lo que ha vivido. Tenemos que antes hacer algo o que él pueda ver de alguna forma quién es Dios, cómo él se puede vincular hacia Dios. Porque si no, le vamos a presentar también un Dios súper grande, que lo es, pero lo va a sentir inalcanzable. Va a sentir que no puede hablar con él. Va a sentir que no se le puede acercar porque él es indigno. ¿Sí? Entonces, esas formas son las que tenemos que ir balanceando y pensando. Entonces, primer paso es tener ese vínculo con Dios. Amén. Cuando nosotros llegamos a tener ese vínculo con Dios que solo se logra por la gracia, que inicia por la gracia, nosotros podemos pasar a un segundo plano. Y en este segundo plano se llama la revelación de Dios. Cuando ocurre esa revelación de Dios en nuestras vidas, oh, ahí comienza a pasar ya una conversión. Ahí ya comienza a quitarse esa costra, a quitarse ese corazón de piedra, y a ponerse un corazón de carne. Un pueblo necesita ser libre. Un pueblo necesita estar sin cadenas físicas, sin cargas mentales. De esta forma ya puede ver a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 19. Vamos a leer del verso 10 en adelante, unos tres o cuatro versículos. Y dice, el Señor le dijo a Moshe,
Ve a donde está el pueblo. Haz que hoy y mañana sean días santos y diles que laven sus ropas. Deben estar listos para el tercer día, porque ese día, a la vista de todo el pueblo, el Señor vendrá al monte Sinaí. Diles que no se acerquen a la montaña. Establece un límite y no dejes que el pueblo lo cruce, porque el que llegue a tocar el monte será ejecutado. Nadie deberá tocar, nadie deberá tocar. Al que haga eso, lo matarán lanzándole piedras y disparando o disparándoles una flecha. Tendrán que morir, sin importar si es ser humano o animal. El pueblo podrá subir al monte solo cuando suene la trompeta. Hermanos, la revelación de Dios ya nos permite ver límites. La revelación de Dios ya nos permite ver la majestuosidad de nuestro Dios. ¿Sí? Ya nos crea un temor reverente. Bueno, ya nos crea un temor también. Pero sin esa revelación de Dios no podemos ver esa majestuosidad. No podemos obedecer. Antes, si lo queremos ver, no habían habido, no existían leyes tan directas. Ahorita les digo, mire, se me va, se me bañan, se me limpian y vienen para acá, porque yo me voy a revelar a ustedes. Van a ver algo que nunca han visto. Voy a poner mis límites. Ustedes no me pasan de aquí, porque esto es santo. Y ustedes obviamente hasta ahorita no lo son. ¿Sí? Van a subir cuando escuchen mi trompeta. Yo les voy a decir cuándo hagan las cosas, cómo las van a hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo ya tenía ese vínculo con Dios. Ya sabían quién era. Ya sabían el poder que tenía. Ya sabían el amor que le tenía a su pueblo. Lo iban a obedecer. A veces a regañadientes, pero lo iban a obedecer. En el Sinaí podemos ver que esta revelación de Dios se conforma por fuego, se conforma por temor santo. Dice que estaba lleno de humo. Entonces imagínense esa escena del pueblo. O sea, si lo queremos ver así, el pueblo no había salido de un lugar, de un área. Ver que ahora están en medio de un desierto gigante, en medio de cosas que están pasando sobrenaturales, y ahora que agarra humo un lugar, y que sí pueden hacer y no pueden hacer. Pero les están diciendo que lo que no pueden hacer no es porque físicamente lo puedan o no hacer, sino que es para que no mueran, ¿sí? Y aquí viene, y esto me comienza a hacer mucho sentido con la lectura que tuvimos de Isaías. Isaías tiene una revelación de Dios. Isaías tal vez no venía de un pueblo esclavo, tampoco venía de una esclavitud tan marcada como la de Israel, pero sí venía de un tipo de esclavitud, y la vamos a leer en un ratito. Pero Isaías tiene el mismo orden. Isaías es apartado, lo queremos ver así, es libre físicamente, es apartado, y tiene después una revelación. ¿Quién es Dios? ¿Y qué describe Isaías? Vi al Señor sentado en un trono muy alto. Los bordes de su manto llenaban el templo. Sobre él se veían ángeles serafines, con 6 alas cada uno. Con 2 alas cubrían el rostro y con otras 12 cubrían los pies, y con las otras 2 volaban. Ellos se decían uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, su gloria llena toda la tierra. Mm. Me pone así como la piel de gallina. ¿Por qué? Porque el Señor se mostró a Isaías, le mostró esa gloria de Dios. Isaías lo pudo conocer antes, porque Isaías ya era un profeta. Bueno, ya había tierra de profetas en ese momento, pero Isaías lo vio. Es muy diferente de a oídas te había escuchado, dijo Job, a que ahora te conozco. Isaías le fue revelado quién es Dios, le fue revelado un poder sobrenatural frente a él. ¿Y qué hace él? Entiende su situación de humano,
Entiende su inferioridad. Y rápido dice, "Ah, pobre de mí, ya me doy por muerto. No, ya me morí. Porque mis labios son impuros, vivo en medio de un pueblo de labios impuros y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Esta situación, hermanos, de inferioridad no es mala. ¿Por qué? Porque en algún momento los que crecimos no conociendo a Dios o solo de algún Dios, nosotros nos sentimos en una situación muy alta o que, como dicen, que todos somos iguales. Pero cuando uno conoce a Dios, uno hace esto. Uno conoce su inferioridad. Y como decía Salmos, yo soy una langosta frente a ti. Ahí nosotros podemos ver la presencia de Dios, podemos entender quién es Dios. ¿Por qué? Porque se nos está revelando. ¿Sí? Entonces, tanto como Isaías como el pueblo están viviendo algo paralelo. El pueblo con una condición de que no, Moshe, mejor anda, habla tú, porque si nosotros vamos, vamos a morir. No somos dignos. Ya vimos lo que pasa. Ve tú. Isaías diciendo, ya me morí. Ya, hasta aquí llegué. ¿Qué podemos hacer ante estas reacciones de temor? Y no sé si ustedes han escuchado o han tenido la experiencia de llegar con alguien y le dicen, mira, yo ahorita no me acerco a Dios. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Yo no quiero llegar y jugar con Él. Bueno, los que le tienen respeto. Yo no soy digno ahorita. Mejor más adelante. Y ya voy a cambiar. Ahorita estoy haciendo esto, lo otro. Voy a cambiar y ya después me acerco a Él. Ahí hubo ahorita alguien famoso en Colombia que decía esto y pues lamentablemente murió antes de poder hacer. Eh, pero muchas personas llegan a tener este pensamiento. Y mejor más adelante. Yo ahorita todavía no. Yo soy malo y todavía no quiero cambiar. Más adelante voy a cambiar. ¿Sí? Pero cuando conocen a Dios, en vez de acercarse a Él, lo que les hace es alejarse de Dios, porque comienza un miedo. Les quiero compartir que yo tuve esa experiencia cuando yo comencé a conocer de Dios. Yo comencé por un grupo de jóvenes, jugábamos y hacíamos de todo. Acá le decimos chamusca, que es ir a jugar fútbol. Me gustaba mucho, entonces íbamos a jugar y todo. Em, y ahí comencé, poco a poco. Un pastor de jóvenes se me acercó y me comenzó a hablar de Dios. Y me comenzó a gustar. Aquí donde vengo y lo asocio mucho a la esclavitud, porque yo comencé a ver, decía, yo quiero llegar a ser así. Yo en algún momento quisiera llegar a tener una familia así. Yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, y comencé a idealizar, y no solo con él, sino con muchos hermanos que yo miraba. Y eso me comenzó a hacer una búsqueda de Dios. ¿Y qué pasó? Comenzó el miedo. Tal vez no el miedo con el Señor, pero sí comenzó el miedo y comencé a ver cosas. Se me comenzaron a revelar demonios, tanto en mi cuarto, las noches yo no dormía, miraba literalmente a los demonios sobre mí, los miraba sobre mi familia, y comenzó un miedo muy feo que dije, no, Dios, si esto es vivir contigo, mejor en otro momento. Y ya, me recuerdo, yo, pues obviamente esto que lo estoy contando es cuando estaba en mi vida cristiana, y llegué un día a la iglesia y de verdad dije, bueno, hasta aquí llegó, yo hoy me despido, y viene el Señor y pone un texto en mis manos que decía, yo no te di un espíritu de temor, yo te di un espíritu de poder y de dominio propio. A partir de ese día, hermanos, yo cuando tenía ese sueño, yo comenzaba a tener batallas. Y comenzaba de hacer de versículos y de hacer de versículos y los decía, y poco a poco fueron desapareciendo. Y la paz comenzó a entrar, y la paz comenzó a entrar, y la paz comenzó a entrar. Y yo digo, bueno, este temor, no, este no era temor, este era miedo que se me quería meter. No podemos dejar que eso pase.
La revelación de Dios a nuestras vidas nos da ese poder, ¿sí? Pero siempre el enemigo va a querer sujetarnos o sujetar a la persona que estamos hablando para que les entre ese miedo, ¿sí? Tenemos que saber cómo poder trabajar ante esto, ¿sí? O en nosotros mismos, cómo poder trabajar en nosotros mismos esto. Y aquí viene el tercer punto. Dios siempre provee el camino, ¿sí? Primero, la gracia, tan importante, porque por la gracia es que nosotros podemos visualizar a Dios. Segundo, la revelación de Dios en nuestras vidas. Siempre va a existir una revelación de Dios en nuestras vidas. Podemos ver muchas historias, podemos ver cómo a Pablo se le presentó, no tanto Dios, pero mandó que pudiera ver a nuestro Mesías. Y le fue, tuvo una revelación o pudo tener un encuentro con, con, con aquello que estaba tratando de capturar. Podemos ver cómo esa revelación de Dios le vino a Sansón en aquel momento justo antes de morir. Podemos ver cómo Dios se revela a cada uno de formas distintas y después de ello viene un cambio, ¿sí? Pero ojo, siempre también puede venir un temor, que es lo que tenemos que saber cómo atacarlo. Dios siempre provee el camino. Dios no quería tener un pueblo lejano. Dios no quería tener un pueblo que por miedo a él es que lo seguía. No, es que si no lo sigo me va a matar. No, es que si no lo sigo me voy a quedar con hambre. No, es que si no lo sigo el desierto me va a matar. O más algún egipcio que quedó vivo me va a venir a recoger. No, Dios quería un pueblo que por amor, un pueblo cercano hacia él, pudiera seguirlo. ¿Cuál fue el medio? La ley. La ley es el medio por el cual, ese camino por el cual hace ese acercamiento. ¿Cómo? Mira, ustedes no saben cómo agradarme, porque no me han conocido. Les voy a dar esta ley. Quiero yo ser su único Dios. Yo soy el único Dios. No hay otro Dios fuera de mí. Yo no quiero que se arrodillen ante otros dioses. Yo quiero que me amen con todo su ser, con todo su corazón, con todos sus recursos. Yo quiero que no hagan ídolos. Yo quiero que no hagan formas de algo para adorar. ¿Por qué? Porque nadie me ha visto. Yo sé que vienen de una tierra donde lo hacían, pero ustedes no lo tienen que hacer. Ustedes son diferentes. Yo quiero que guarden ese regalo que les di, ese Shabbat, que es un regalo para ustedes. Guárdenlo, atesórenlo, recuérdenlo, ¿sí? Hagan de todo lo que está a su alrededor algo bueno para ustedes. O sea, ámense, amen a los demás como a sí mismos. No estén en pleitos, no estén en peleas, no estén en divisiones. Les da ese camino para permanecer juntos. Les da ese camino para agradar a Dios, para conocerse, porque no se conocían tan bien, pero les dio ese camino como se podían conocer bien. ¿Qué es lo que Dios esperaba de ellos? ¿Qué es lo que el Eterno se iba a agradar de ellos? Les dio ese camino, la forma. No es que ellos la encontraran desperdigada en el desierto. No es que dijeran, sí, es que cavamos 5 metros en la arena y ahí estaban los rollos. No, se la es dada a Moshe. Llévaselas a ellos. ¿Sí? Con Isaías es lo mismo. ¿Cuál era el problema de Isaías? Mi boca me hace un pecador. Listo, agarra un carbón, te lo pongo en tu boca. Ya no hay problema, ya no hay problema. Ya no eres un pecado. Isaías oró por su boca. Isaías clamó al Señor que le quitara ese pecado de su boca. No, y el Señor proveyó el camino. Le puso un carbón en su boca. ¿Sí? Y el Señor siempre va a proveer un camino. Sabemos el camino porque debemos andar. Nuestra palabra ahora está hasta en muchos idiomas, en muchas interpretaciones, pero se rige a dos cosas básicas,
Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todos sus recursos, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos el camino, va a depender de nosotros seguir, ¿sí? Ese camino nos quita los miedos, ese camino nos quita las dudas, ese camino nos va a quitar ese, esa nubosidad que podamos creer, es que no sé si esto le agrada a Dios, es que no sé si esto sí lo tengo que hacer, no sé si esto no lo tengo que hacer. Ya está el camino. Es más, Yeshua es el camino, es la verdad y es la vida que debemos de caminar para agradar al Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Yeshua. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que Yeshua nos pinta todo este camino. Él nos da por gracia esa redención de nuestros pecados. Cuando nosotros llegamos y vemos lo que se hizo en la luz del Calvario, en la cruz del Calvario, nosotros automáticamente podemos ver que por gracia nuestros pecados son borrados. Podemos ver que por gracia lo que hayamos hecho es tirado al fondo del mar. Podemos ver que por gracia, su sublime gracia, dice un coro, podemos ver que eso ha sido pagado por gracia. Eso nos da esa libertad física para acercarnos a Dios. Y luego Yeshua dice, nadie llega al Padre sino por mí. Tenemos ese vínculo hacia Dios. Podemos tener y acercarnos al Padre sin necesidad de un mediador, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Yeshua ya hizo ese puente. Ya no necesitamos que un sacerdote llegue por nosotros. ¿Por qué? Porque el velo fue rasgado. Tenemos entrada directa. Podemos llegar y tener esa presentación. Dios se nos puede revelar y podemos conocer quién es ese nuestro Dios. Podemos llevar a tal o a X persona que estamos viendo que está siendo esclava, podemos llevarla y que tenga esa revelación de Dios. Amén. Pero ojo, hermanos, tiene que conocer esa libertad, ¿sí? Tiene que ser libre. Cuando ya vemos y que ya hay un camino, hermanos, que nosotros podemos seguir, nos da una seguridad, ya nos puede dar un impulso de qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, ¿sí? La ley no fue mandada al pueblo, recordemos eso, fue dada por Dios, ¿sí? El pueblo no traía un orden. Muchas personas queremos, hermanos, o no sé cómo les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasaba, y uno dice, pues es tan obvio, o sea, Dios te dice cómo hacerlo, pero olvidamos que están siendo esclavos. Olvidamos que Dios no fue con el pueblo y le dijo, miren, ustedes lo que tienen que hacer es salir de aquí y van a ser libres. No, Él los hizo libres. Hay muchas palabras que dicen que, que la palabra no te sientas mal está tan quemada, porque nosotros miramos a alguien que se siente mal, no, hombre, no te sientas mal. La palabra no es tan poderosa como para que la persona se deje de sentir mal. Hay que hacer algo, ¿sí? Esa gracia es la que Dios hace por ellos, ¿sí? Esa gracia es la que puede hacer que la persona dejen de ver su problema y volteen a ver a Dios. Es necesario eso para poder quitar la atención del problema, para quitar la atención de quien nos está esclavizando, que conozcan cuál es la gracia de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la gracia de Dios? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda ni tenga, y tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Que no nos quiere ver muertos espiritualmente ni físicamente. Nos quiere ver con vida y vida en abundancia, dice la palabra. Porque aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta el día que venga, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que ponernos en lugar. Hay veces que debemos de regresar y reconocer y conocer de dónde salimos para saber cómo podemos hacer algo por alguien. O también conocer en qué lugar estamos para ver si no hemos vuelto a caer en una esclavitud.
¿sí? Debemos, la palabra dice que debemos de cuidar nuestra libertad. ¿Por qué? Porque es frágil. Muy fácil podemos llegar y volver a ser esclavos. Muy fácil nos podemos esclavizar nosotros mismos, ¿sí? Y lo peor es eso, que nosotros mismos nos metemos a una celda. Entonces debemos de cuidar nuestra libertad. Debemos de ver las leyes no como algo que nos encarcela. La ley nos da libertad. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua que venía a hacer? Yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a hacerla cumplir. ¿Por qué? Porque es el camino para traerles esa libertad. La ley bien aplicada, no la ley muerta. Amén. ¿Cuál fue el propósito, hermanos? ¿O cuál fue el camino que se encontró antes de dar la ley? Purificación, orden y conocimiento de cómo agradar a Dios. Eso podemos ver que pasó en esos 3 días en el Sinaí. Una purificación, pueblo, prepárate. Pueblo, ordénate. Así me agradas a mí. Es la única forma en que podemos agradar a Dios. ¿Sí? Como decía, como dice la palabra, sacrificios no quiero, obediencia quiero. Esa es la forma en que podemos agradar al Padre, teniendo obediencia, siendo nosotros obedientes de aquello que nos ha sido dicho. Y bueno, hermanos, ese bono, listo, por gracia, fuimos salvados, conocimos a Dios, se nos es revelada la presencia de Dios, se nos es revelado el poder de Dios. Podemos tener ese cambio porque ya lo conocemos. Ahora, hermanos, ¿qué sigue? Y es algo que a mí me hace tanto sentido y es una entrada a la parashá que viene la otra semana. ¿Y es para qué? Después de esto, hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, ya sabemos cómo agradarlo porque Él nos ha dado el camino, viene la adoración y el servicio. ¿Sí? ¿Qué pasa después de que se nos es dada la ley? Automáticamente entra en escena el altar. ¿Qué se hacía en el altar? Habían sacrificios. En el altar se llevaban esos sacrificios de agradecimiento y esa forma de volver a tener una conversión con el Padre. ¿Por qué? Porque yo sé que en este tiempo te fallé. El hombre no es perfecto. Los seres humanos no somos perfectos. Vamos a fallar. Y eso, no lo dude, vamos a fallar. Pero tenemos forma de regresar al Padre. Al pueblo en ese momento se les daba el altar. Tráiganme esos sacrificios por sus familias, tráiganme esos sacrificios por sus pecados. Hay una forma en que regresen. No van a morir si pecan. Hay una forma de restaurar su pecado. Pero también había una forma de adorar al Padre. Y era también por esos sacrificios, por medio del altar. Esos, ese olor fragante que le llegaba a Dios. Cuando somos libres, cuando conocemos al Padre, cuando tenemos ese camino a agradar al Padre, hermanos, no va a quedar otro camino. Hay que adorar. Vamos a ir a adorar. No hay otra forma. Vamos a ir a adorar. Van a ser adoración de nuestro corazón. Van a ser servicio en nuestro corazón. Dice que, que los sacerdotes corrían y todo porque ellos querían servir a Dios. Dice que para limpiar las cenizas y todo lo que quedaba, ellos corrían para adorar a Dios, ¿no? Y de ahí se tuvo que poner un orden porque dice que hasta se lastimaban. Entonces, es por ese agradecimiento que surge en nuestros corazones, ¿sí? Ese olor fragante. Cuando nosotros fuimos liberados, yo me pongo a pensar, cuando yo por fin fui liberado y fui a la presencia del Señor, lo primero que uno hace es adorar. Es la palabra gracias. Es la palabra gracias. Decirle gracias. ¿Cómo puedo servirte, Padre? ¿Cómo puedo servirte? Y es la típica palabra de Isaías. Después de que su boca es quitado el pecado, dice, el Señor dice, ¿a quién enviaré? Rápido dice, aquí, yo estoy aquí, envíame a mí, yo estoy aquí. Esa es la actitud, hermanos, cuando alguien ha pasado este proceso. Yo estoy aquí, úsame.
Padre, yo no sé cómo se hace, pero tú me vas a enseñar, ¿verdad? Yo me apunto, yo lo hago. Y es algo que no podemos evitar hacer, hermano. Y es algo que hoy es la invitación. El Señor, si no te ha rescatado, si no te ha liberado de esa esclavitud, hoy es el momento que seas libre. Si el Señor ya lo hizo, conoce, permite que esa revelación de Dios llegue a cada una de nuestras vidas. Si ya llegó esta revelación, ya lo conoces, ahora comienza el camino para obedecerlo, porque Él te lo está dando ese camino. Él te provee el camino. Listo, ya vas caminando por el camino. Ahora disfrútalo. Adora al Señor en ese camino. Hónralo. Sírvele. La palabra dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Clama al Señor de los obreros para que los envíe. Al Señor de la mies para que envíe más obreros. Hermanos, estamos llegando a esos últimos días. La mies es mucha. Muchas personas esperan recibir la palabra de sanidad y de salvación, pero de pronto a veces tomamos el camino erróneo. Queremos llegar antes con la ley y hasta después mostrarles la gracia. ¿Cómo fue con nosotros? Yo les di mi testimonio. Mi testimonio, primero recibí gracia y después ya vino la ley. Hoy les hago esa invitación. Fue lo que el Señor me decía en medio de esta palabra eh, y me ponía a pensar cómo Yeshua nos invita a llegar al Padre. No nos condenó. Él teniendo la posibilidad de condenarnos, no lo hizo. ¿Cómo le dijo a aquella mujer que fue allá en adulterio? Vete y no peques más. Así somos ahorita nosotros. Podemos ser pecadores, podemos haber fallado, pero las palabras que tenemos son, ya no pequemos más. Tenemos el camino de redención. Nuestros pecados fueron tirados al fondo del mar, pero no pequemos más. Esa no es la forma. Esa no es la excusa. La forma es, vamos a adorar y a servir. Esa es la forma correcta. Estamos invitados a adorar y a servir. Cada uno de nosotros hoy acá tiene una invitación, tiene una cantidad de dones. ¿Para qué los estamos usando? Padre, úsame más. Yo sí le digo al Señor, Padre, úsame lo que tú quieras, como quieras. Usa a mi familia, usa a mis hijos. Ahorita con el bebé que todavía no ha salido, yo le digo, Padre, desde ya, dale una misión para ti en el mundo. Úsalo, trae el mundo, úsalo para traer tu reino acá. Con mi hija que ya está, Padre, usa sus manos, usa a sus amigos, usa a sus maestros. Debemos de demostrar esta, eh, esa relación que ya tenemos con Dios de esa forma. Y hermanos, me quiero terminar antes de este tiempo, que ya me alargué un poquito, sin que podamos orar, que podamos pedirle al Señor por cada una de nuestras vidas. Ahí donde está, hermano, le pido que pueda cerrar sus ojos, pueda tomarse este tiempo. Yo sé que a veces es difícil en la casa, pero tómense un tiempo ahí, irse, para que podamos hablar con nuestro Dios. Podamos decirle, Padre, enséñame si hay algo que me está esclavizando, si hay algo que yo mismo me estoy esclavizando ahora. Padre, te pido que saques tú, Señor, a la vista de mis ojos, aquello que ha estado haciendo, Señor, que yo no pueda verte con claridad, aquello que me ha hecho, Señor, que me aísle, aquello que ha hecho, Señor, que no te pueda ver por estar concentrado, Señor. Padre, te pido que seas tú llamándome, Señor, de esa oscuridad a tu luz admirable. Permite, Padre, que yo pueda, Señor, tener esa vista de mí mismo para que pueda ver, Señor, si algo está impidiendo que yo te sirva, Señor, como te deba servir. Si algo está impidiendo, Señor, que yo te ame como te deba amar. Si algo está impidiendo, Señor, que yo me pueda acercar a ti, Señor, como tú deseas que yo me acerque.
Pero Padre, si de algo estoy seguro es que te pido que no salgamos iguales a como entramos hoy, Señor, antes de este mensaje. Permite, Padre, que exista ese cambio en cada uno de nosotros. Permite, Padre, que exista, Señor, esa renovación en nuestros corazones. Permite, Señor, que no volvamos a ser los mismos. Te pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno. Te pongo en tus manos, Padre, aquellas personas que se nos vinieron a la mente mientras escuchábamos el mensaje. Aquellas personas que hemos visto que han estado viviendo en esclavitud. Aquellas personas que hemos visto, Señor, que el pecado se los ha ido comiendo. Aquellos muertos en vida, Padre. Permite, Señor, y danos sabiduría para saber cómo demostrarles tu gracia, cómo demostrarles, Señor, tu amor, cómo demostrarles, Padre, aquello que tú, Señor, ya has hecho por ellos, como mandar a tu Hijo, Padre, para perdón de cada uno de nuestros pecados. Permite, Padre, que podamos ver tu gracia. Permite, Padre, que tu presencia sea evidencia en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ver cómo tu fuerza, que podamos ver cómo tu gran amor, Señor, se presenta en cada uno de nosotros. Convierte, Padre, nuestra forma de pensar. Convierte, Señor, nuestra forma de actuar. Quita los miedos, Señor. Quita todos los miedos. Y ponga esos espíritus de poder y de dominio propio en cada uno de nosotros. Quita, Padre, ese miedo de hablarle, Padre, a mi familia. Quita ese miedo, Señor, de hablarle, Padre, al vecino. Abre, Padre, nuestras bocas y permite, Padre, que podamos ver ese camino que tú has trazado. Permítenos, Señor, quitar y dejar de ver ese camino de la puerta ancha, como dice la palabra, y permítenos ver ese camino estrecho, ese camino, Padre, que nuestro Mesías nos ha mostrado. Permítenos caminarlo, Padre. Permítenos ver, Señor, porque el camino puede ser difícil, Señor, porque sabemos que habrán aflicciones, pero podemos confiar, Señor, podemos confiar porque nuestro Mesías ya venció el mundo, podemos trazar ese camino con seguridad, porque sabemos que somos más que victoriosos. Y permítenos, Padre, adorarte. Permítenos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Permítenos servirte, Padre, con esa libertad que tú nos has dado. Permítenos, Señor, trabajar para ti. Permítenos vivir, Señor, en una adoración constante, Padre, en nuestra vida. Padre, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por lo que nos permites escuchar y aprender, y te agradecemos porque tu palabra es viva y llega, Señor, en cada momento, en el tiempo oportuno. Te agradecemos por este tiempo, Padre, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén.